Yes Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy leeremos en el Evangelio que nos propone la liturgia para la misa a San Lucas, que nos dice que en aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Bien, vemos aquí el celo del Señor por el templo, aquel templo maravilloso, el templo de Jerusalén. Y aunque es verdad que Dios está en todas partes, que no puede encerrarse en un templo o en 4 paredes o en ladrillos hechos por mano de hombres, bueno, sin embargo, en el Antiguo Testamento, recordemos que Dios nuestro Señor pidió a Moisés la construcción, en principio, de un tabernáculo. Era una especie de tienda de campaña donde los hebreos se iban moviendo en el desierto y peregrinando allí durante años, pues también iban con ellos el templo del Señor, representado en aquel tabernáculo que mandó a construir. Luego, una vez que se asienta el pueblo judío, pues Salomón, también por indicación divina, comienza la construcción del templo de Jerusalén. Y a ese templo acudía el pueblo a rendir culto público a Dios. Nuestro Señor acudía a él. Bien, estaba escrito que los israelitas tenían que aportar al templo alguna víctima para el sacrificio, especialmente en algunas festividades, especialmente el tipo de Pascua. Y para facilitar ese cumplimiento, bueno, se habían montado en los atrios del templo un servicio, vamos a decir así, de compra y venta, un verdadero mercado de animales para el sacrificio. Además se cambiaban monedas, porque la moneda existente tenía la efigie del emperador romano, que estaba prohibido pagar con esa moneda en el templo, darlo de donativo. Entonces se hacía el cambio de unas monedas del templo por las monedas, digamos así, paganas. En fin, todo eso, lo que en un principio pues pudo haber sido tolerable e incluso hasta conveniente, bueno, había degenerado de tal modo que esa intención religiosa del proyecto inicial, pues después parece que se fue subordinando por lo que el Señor hace y dice en su tiempo, en un provecho económico de aquellos comerciantes que, bueno, quizás eran los mismos sacerdotes y servidores del templo que se aprovechaban de todo ello. Bien, total, que aquello se parecía más a una feria de ganado, con todo lo que eso conlleva, el caos, la suciedad, los olores, etcétera, que a un lugar sagrado, que a un lugar de encuentro con Dios. Y pues el Señor, al ver ese, digamos así, deplorable espectáculo, y con mucha indignación, pues los echó del templo, ¿no? Los echó del templo. Además le saca en cara, ¿no? De mi casa es casa de oración. Hace una cita del Antiguo Testamento. Y así es, con esa situación quiso el Señor indicar cuál debía de ser ese respeto, esa compostura que tenemos que tener todos
por el carácter sagrado que tiene, y bueno, el templo cristiano mucho más, porque allí está el verdadero templo que es Jesucristo, ¿no? En la Eucaristía, reservado en nuestros sagrarios. Y además allí también se celebra el sacrificio eucarístico, donde Jesucristo, Dios y hombre verdadero, está verdadera, real, sustancialmente presente, reservado. Bien, eso para un cristiano significa muchas cosas. Una de las principales cosas que tiene que significar es el modo en que nosotros pues acudimos al templo, el modo en que nosotros pues como vestimos para ir a la iglesia. Verdad que ahora estamos en tiempo de pandemia, apenas en algunos lugares y países se está abriendo de un modo muy particular, cada uno en su país, en su ciudad. Pero bueno, independientemente de esto, es bueno cómo vestimos, cómo vamos, qué gestos y posturas tenemos en el templo, las genuflexiones ante el sagrario, que sean de verdadera adoración, cómo nos comportamos allí, si apagamos el celular, por ejemplo, que siempre una guerra, ¿no? Los pobres párrocos siempre están en guerra con sus feligreses de apagar el celular. Bien, son manifestaciones concretas, todo ello del respeto debido al Señor en su templo, ¿no? No solo la Iglesia enseña que la Santa Misa que se celebra en los templos es el centro de toda la Iglesia, de toda la vida del cristiano. Además ha determinado su liturgia, una liturgia que no solamente para que la viva el sacerdote que celebra, sino también los fieles que acudimos, ¿no? Ha querido también que nuestras iglesias sean verdaderas casas de oración, como dice el Señor aquí, que sean verdaderas casas de oración. Bueno, el sagrario también tiene que ser el centro, por eso normalmente está en un lugar destacado y a la vez recogido para que, bueno, todos los cristianos podamos honrar al Santísimo Sacramento, también con culto privado. Total, tenemos que manifestar, incluso corporalmente, que estamos en el templo. Estamos en el templo, la casa de Dios. Nosotros también somos templos, ¿no? San Pablo nos lo decía, somos templos del Espíritu Santo, templos vivientes, ¿no? Y por eso también tenemos que actuar como tales, ¿no? Hoy somos hijos de Dios. Ser templo del Espíritu Santo es una comparación que no es por casualidad que la hace San Pablo, sino porque es verdad. Nuestra alma en gracia pues habita en cada uno de nosotros pues la Trinidad entera, ¿no? Esa forma misteriosa, que porque no sabemos exactamente cómo es, en que el Señor habita en nosotros, ¿no? Lo llevamos dentro de nosotros. San Agustín decía que el Señor está más íntimo a nosotros, es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Y eso no son exageraciones de los santos, de los doctores de la Iglesia, sino que es así. Es así, el Señor nos eleva mucho con nuestra alma en gracia a, pues, vivir, digamos así, muy unido a la Trinidad Beatísima. Por eso, claro que somos unos templos, entonces, templo del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, pues está el Padre y el Hijo. Bien, entonces, bueno, son dos cosas: cuidar del culto, del honor que merece, pues, la liturgia y estar dentro de una iglesia, y que seamos celosos, amantes, ¿no? Imitar al mismo Jesucristo, de quien son esas palabras, ¿no? El celo de tu casa me consume. Y le pedimos a nuestra Madre Santa María, ya que fue también, pues, de un modo especialísimo, un verdadero templo, llevando al Señor, pues, dentro de sí, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que nos ayude a ti y a mí a comportarnos siempre como ella, ¿no? Con la presencia permanente del Señor, sabiendo que lo tenía muy dentro de sí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
interceded por mí.